una persona se le llama discípulo de Jesucristo porque refleja el carácter de Jesucristo hacia las personas. Una persona que no es discípulo de Jesucristo no puede reflejar el carácter de Jesucristo, porque para reflejar el carácter tienes que tener perseverancia. No es un hecho de que ya me convertí, ya soy cristiano. No, sí si eres cristiano, si te convertiste, tienes el título, pero Jesucristo no quiere que solamente tengas el título, sino que seas un discípulo para que puedas hacer más discípulos. Tenemos que aprender a reflejar el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿qué es? Esa es una de las razones por las cuales al discípulo se le llama cristiano, porque es como Jesucristo. Ahora, ¿qué es doctrina? En griego el griego es la palabra didache, significa instrucción o enseñanza con ejemplo. Por eso ahora fíjate Timoteo capítulo 4, por favor. Vamos a leer el verso 11 al 16. Y yo quiero que pongas atención en esto, porque esta es doctrina apostólica, es carácter, es el desarrollo de tu carácter, porque es a través del carácter que tú vas a reflejar más el amor, la misericordia y el conocimiento de Jesucristo hacia otras personas, hacia tus hijos. ¿Cómo nuestros hijos van a conocer mejor a Jesucristo? Si no es a través de nuestro carácter, a través de nuestra conducta, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que pensamos y se lo expresamos a ellos. Fíjate lo que dice Timoteo capítulo 4, versos 11 al 16. Pablo nuevamente le dice a quién, a su discípulo. Pablo le decía a sus discípulos cuando enseñaba: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, como yo soy un discípulo de Jesucristo, yo puedo discipular a alguien es mi discípulo, y el discípulo de Pablo era Timoteo. Y fíjate la enseñanza apostólica que Pablo le da a Timoteo, y le dice estas palabras: estas cosas manda y enseña. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en la palabra, en tu conducta, en tu amor, en tu fe y en la pureza de tu corazón. O sea, en las cosas que haces, que son puras, que no hay deseos escondidos, no hay ideas escondidas. Lo que la gente mira de ti, el carácter que mira de ti aquí en la iglesia, es el mismo que tiene que mirar en el trabajo, es el mismo que tiene que mirar en la oficina, es el mismo carácter. Nosotros no podemos ser de dos dobleces, tenemos que ser personas con un corazón puro. Lo que tú miras es transparencia. Si lo que miras de mí en la iglesia es lo que soy en la calle, es lo que soy en el trabajo, es lo que mis amigos conocen de mí. Y luego dice estas palabras, verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de los ancianos. Verso 15: dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan también. ¿Cuál es la raíz de esta doctrina? La raíz de esta doctrina que Pablo le está enseñando a Timoteo tiene un fundamento, y es en las enseñanzas de Jesucristo. Si ustedes leen en casa Mateo capítulo 5, 6 y 7, van a mirar que habla de carácter. Y de ese carácter es de que Pablo ahora está exhortando a Timoteo que sea un hombre de carácter. No pongas como excusa que eres joven. Como joven tienes la responsabilidad de ser ejemplo a los demás, de ser ejemplo en palabra, de ser ejemplo en conducta, de ser ejemplo en amor, de ser ejemplo en fe. Ahora, fíjate por qué este capítulo de Mateo 7, del 28 y 29, trae una iluminación a mi corazón, o me trae una revelación muy profunda, porque había una diferencia entre la gente religiosa y la gente que verdaderamente tenía ese poder y esa autoridad para hablar la palabra de Dios. Y se
encuentra, como les decía, en Jesucristo. Mateo capítulo 7, el versos 28 y 29. Dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas ¿de qué? De la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es enseñanza. Estaban maravillados de la enseñanza que Jesucristo les estaba trayendo. Pero no solamente era porque enseñaba bien y enseñaba rectamente, pero cuando tú enseñas bien y rectamente, te van a seguir prodigios, milagros y señales. Pero el fundamento está en el carácter que tienes que tener, en el carácter que Dios forma dentro de ti, que sea Cristo dentro de ti, la revelación de la gloria de Dios para la gente. Y fíjate lo que dice: aconteció que después de cuando Jesucristo estaba enseñando o terminó estas palabras, la multitud estaba maravillada de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia en la enseñanza de Jesucristo y en la enseñanza de los escribas, o de los fariseos, o de los saduceos, o de los helenitas. Había una diferencia muy grande. ¿Cuál era esta diferencia? ¿Qué enseñaban los escribas? ¿Qué enseñaban los judíos que no eran cristianos? ¿Qué enseñaban los fariseos? Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 15, versos 1 al 11. ¿Se recuerdan que les dije que íbamos a leer? Aquí estamos. Es que, ¿sabes qué? Hay una diferencia increíble. Es bonito cuando tú encuentras una enseñanza que verdaderamente puedes tomarla y aplicarla en tu vida. Porque muchas veces pensamos que doctrina tiene mucho que ver con cosas espirituales y nada que ver con lo real de la vida. Y realmente la doctrina que Jesucristo enseñaba una doctrina que es aplicable. Por eso es el poder para nosotros. El poder de Dios está en que nosotros podemos aplicar la palabra. Si tú crees, va a suceder en tu vida, pero porque has guardado la palabra en tu corazón. Mateo capítulo 15, versos 1 al 11 dice lo siguiente: entonces se le acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén. Y en esto vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que enseñaban los escribas? ¿Por qué no hablaban con poder como hablaba Jesucristo? Verso 2 dice lo siguiente: ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones. Verso 4: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello que yo hubiere sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. Perdón, aquello con lo que tú hubieras sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. Verso 6: no deben honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones. Verso 7 les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto y enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres. Entonces, llamando hacia la multitud, les dijo: oigan y entiendan, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué enseñaban los saduceos? ¿Qué enseñaban los escribas? ¿Qué enseñaban los religiosos de ese tiempo? Enseñaban tradiciones, ideas de hombres, pensamientos de hombres. Y es ahí que se viene una doctrina de mucha religiosidad. No hagas esto, no hagas aquello, no te pongas esto, no te pongas aquello. Tiene que haber decencia y orden en la iglesia, pero la religiosidad llevaba a la gente a estar más atada a las conductas, más atada a las tradiciones, que verdaderamente a la libertad de vivir en Cristo
y nuestro Salvador. La doctrina de los fariseos siempre te va a llevar a rituales. Es de ahí donde salen esas ideas de que tienes que caminar de rodillas o más, sí, caminar de rodillas una distancia para poder pagar por tu culpa, cuando Cristo Jesús ya pagó por todas tus culpas, por todos tus pecados, se llevó todas tus cargas y suplió todas tus necesidades. Es ahí donde vienen doctrinas y religiones que en lugar de acercarte a tener una relación con Dios, te apartan, se hacen sectarias, se dividen. Y nosotros estamos llamados a ser formados como Jesucristo, a reflejar la gloria de Dios a través de la conducta. La doctrina que Jesús enseñó es una doctrina que transforma de adentro hacia afuera, un cambio de carácter, una metamorfosis espiritual. Cambia tu forma de pensar para bien, cambia tu forma de pensar para mejorar, cambia tu forma de pensar para que hagan las cosas conforme a la palabra y no conforme a tradiciones, conforme a ideas, conforme a pensamientos de hombre. Y es esa la razón por la que muchas personas caen en el hoyo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si lo guía, van a caer los dos en el hoyo. Necesitamos nosotros la doctrina de Jesucristo en nuestros corazones, porque esa nos va a producir libertad, nos va a transformar internamente, y después nuestra actitud externa va a ser completamente diferente. Vamos a poder reflejar a Jesucristo a las personas necesitadas, actuando con amor cuando necesitamos actuar con amor, actuando con compasión, siendo compasivos cuando la persona necesita de compasión de alguien, actuando como esas personas que le dan ánimo a los que están caídos para que se levanten, los que oran por los que están enfermos, los que visitan al enfermo en el hospital, los que visitan a los que están en la cárcel. Un carácter que verdaderamente sea como Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso y vivimos eso, verdaderamente estamos parados en una doctrina sana que nos está llevando a ser como Jesucristo. Yo no quiero ser otra persona sino la que Jesucristo quiere que yo sea. Por eso me conviene dejar que Jesucristo transforme todo mi interior para que mi exterior sea completamente diferente. Cuando tú eres transformado y tienes la doctrina correcta, vas a tener nuevos principios de vida, un gobierno de libertad interno nuevo, con leyes y mandamientos espirituales que te guiarán a la vida eterna con Cristo Jesús. Sin embargo, la doctrina de los fariseos es una doctrina externa, extraña. Enseña mandamientos y tradiciones, rituales, reglas inquebrantables de hombres. Los fariseos, por eso les decía el Señor, ustedes son hipócritas, porque se ponen a hacer largas oraciones en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Dice, pero los verdaderos discípulos entran en el lugar oculto, y cuando están orando en el lugar oculto, el Padre los recompensa cuando están en público. Les decía hipócritas, porque cuando ustedes ayunan demacran su cara y hacen que la gente los mire y digan, pobrecitos que están ayunando. Dice, no, ustedes los verdaderos cristianos, los discípulos, cuando ayunamos nos lavamos la cara, nos limpiamos, nos bañamos, nos peinamos y nos presentamos alegres y felices a nuestras actividades diarias, porque nuestra recompensa no está en impresionar a los hombres, está en agradar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero vivir la verdadera doctrina, la que transforme el carácter, la verdadera doctrina, la que ayuda al matrimonio a levantarse cuando están deshaciéndose, cuando está desbordándose. Yo quiero la verdadera doctrina que le ayuda al hombre a romper las cadenas internas que no se podían romper ni con la psicología, ni con la psiquiatría, ni con ninguna otra cosa, ni con ninguna otra enseñanza. Solo la palabra de Dios tuvo el poder para entrar en la vida del hombre y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, penetra tan profundamente. Solo la palabra de Dios, solo la doctrina de Jesucristo.